What's going on, everybody? Welcome to your soccer/football bilingual podcast 90+Cinco as part of our network Cinco Razones. If you haven't done so, just go to our network Cinco Razones, subscribe, and then you're going to have access to all the episodes of your podcast, bilingual podcast 90+Cinco. My name is Octavio Sequeira. We're going to talk about the best. And you know who's the best for us? It's not Messi, it's not Cristiano, it's Maria Garcia Mela. She's the best. And on second place is Bruno. So that makes me the third finalist, but that is just because we don't have anybody else. So Maria Garcia Mela, she's the best, and she is with us. Hi, Maria. How are you? Hello. Wow. Thank you for thinking so highly of me, but you should think better of yourself. Bruno, mi pana, que está ocupado, pero siempre hay tiempo para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Y qué se siente ser el segundo finalista del premio The Best aquí en 90+Cinco? Muy bien, lo importante es estar en el podio y estoy contento porque el domingo me pegué un golpe en la cabeza, perdí la memoria y no recuerdo qué pasó con el Milan. Entonces eso me genera mucha tranquilidad y felicidad no recordar que el Milan y que jugó el derbi de la Madonina. Dicen por ahí, yo de verdad como perdí la memoria no estoy pendiente de eso. Y lo interesante, Bruno, es que hoy la noticia en Inglaterra es que el Manchester United admite que hay un plan de reconstrucción para los próximos 3 años. Entonces, no, es mal momento. Por favor, qué momento para las noticias. El Milan pierde la Madonina, el Manchester United en plan de reconstrucción. Al menos uno de nosotros tres está feliz, que es María, porque por lo menos parece ser que encuentran respuesta, María, en alguien que siempre ha estado allí, que es Karim Benzema. Entonces, ¿cuál era la angustia de por traer a alguien nuevo? Si siempre tienen al caballete allí, al crack. No, pero no te puedes jugar toda una temporada una carta, porque yo vi que está jugando muy poco. Sí, Benzema desde la temporada pasada está medio encendido, pero ¿le será suficiente? I don't know. Mi equipo es medio bipolar, como todos lo saben. Sí, Así es que nos mataron el martes o miércoles. Es que me di en la cabeza igual que Bruno. y en el fin de semana consiguieron una victoria importante en un campo que llevan 3 años seguidos perdiendo. Guys, for all of you who have been listening to the show, you know that we always start in English and then we switch to Spanish, pero vamos a comenzar en español. We're going to do the opposite here. We're going to start in Spanish. Y hablando de comenzar en español contigo, Bruno, precisamente, haciendo un balance de estos premios The Best, que el nombre es en inglés, por cierto, pero haciendo un análisis en español de lo que fue este premio The Best, varias cosas saltaron a relucir. El discurso de Megan Rapinoe, que a pesar de que es muy bueno, es muy fehaciente, muy verídico, a mí me gustó, no puede estar exento de críticas porque obviamente hay quienes critican y dicen ¿por qué tomas el escenario deportivo para hacer para llevar a cabo una agenda política? Hay quienes critican en Estados Unidos a Megan Rapinoe por tener una agenda en contra pues del presidente Trump y eso se vuelve a reforzar con este tipo de discurso. Entonces siempre va a tener esa doble lectura. También, por supuesto, las votaciones, que Cristiano no vota por Messi, Messi sí vota por Cristiano. Entonces, haciendo un balance, te pregunto, Bruno, el atleta tiene que ser transparente, porque Cristiano no vota por Messi, él puede decir, no vote por Messi porque sencillamente no quise, porque es mi rival. Pero Messi entonces sí vota por Cristiano. ¿Queda mejor Messi porque es políticamente correcto o el atleta tiene que ser transparente? ¿Qué balance sacas de todos estos episodios controversiales y llamativos de la gala de los premios The Best? Bueno, a mí particularmente me gusta la transparencia, la sinceridad, que no te obliguen a nada. Si Cristiano no quiso votar por Messi, bien. Lo que a mí me gusta es que haya argumentos, ¿no? A ver, a lo mejor tú le preguntas el día de mañana a Cristiano, cosa que no se ha hecho, y él te dice, mira, yo no voté por Messi por esto y lo otro. Bien. La transparencia, la honestidad, pero con base y con argumentos y con herramientas de defensa es la que a mí me gusta. No me gustaría una respuesta de Cristiano, cosa que me la estoy inventando, atención, porque después dicen que uno odia a Cristiano y es todo lo contrario. Es un admirador de CR7, ¿no? Por lo que hace en la cancha, lo que hace fuera, incluso hasta en la soberbia, me parece que el tipo se vende bien. Con la fotografía que puso mientras se generaba el premio de Best. Eso no fue casual. Eso
eso no fue casual, ¿no? Pero a lo mejor le preguntas a Cristiano y te dice, no me dio la gana, ahí no estaría de acuerdo. Ahí ya creo que sería algo ya que va hacia lo personal. En el tema de Rapinoe, a mí tampoco me gusta la mezcla política, pero vengo de un país donde la política me arropa aunque no quiera, la comento aunque no quiera, y empiezo a entender también que es muy difícil dejarlo por fuera. Okay. No, si tú tienes un tema que políticamente te incomoda, después podemos estar de acuerdo si ella tiene la razón, si no, si es el presidente correcto o no. Eso no lo estoy poniendo sobre la mesa. Claro. Porque, te repito, vengo de Venezuela y es un tema súper delicado, pero que ahora se mezcla en mi vida diaria. Y ya yo lo veo normal. A lo mejor lo estoy pensando más como venezolano. Pero ya yo veo normal que tú quieras tomar tu postura política utilizando un evento deportivo, un evento social. Así que a mí particularmente no me afecta. Lo que sí te puedo agregar es que no creo, porque ayer leía muchos comentarios de que por fin alguien levanta la voz. Yo creo que ya se viene levantando la voz. Yo también. Y no es la primera. Lo que pasa es que la vitrina es de las más importantes que ha tenido una mujer para poner su postura. Porque, bueno, gracias a Dios, el fútbol femenino es el fútbol femenino. Ya no es una rama del fútbol, no. Ahora el fútbol femenino es el fútbol femenino y eso a mí me contenta porque además vuelvo a poner a Venezuela. En Venezuela el fútbol femenino ha sido importante en los últimos años. Yo creo que la política del fútbol llevan mezclados demasiados años y en España cada vez más con Cataluña, el Barcelona, el independentismo. Y es algo que a mí me desespera y me frustra y no me gusta. Y Megan Rapinoe, yo con esa señora tengo como que sentimientos encontrados. Te hace un gran speech y por otro, en tono sarcástico o no, te deja ahí unas declaraciones en el red carpet que la gente se ha pasado más criticando lo que dijo en la alfombra roja que en el speech en sí. Claro. No sé qué decir. Me gustaría que se separaran, me gustaría que el Barcelona no usara, o sea, el equipo, o que el independentismo no usara al Barcelona para dividir aún más al país que ya está. Pasando al punto deportivo, en estas primeras de cambio, Bruno, María, ¿hay algún super equipo que los haya ustedes sorprendido? Y hablo a nivel general. ¿Hay algún super equipo en el fútbol hoy por hoy? Bueno, no super equipo, pero va en camino a ser el mejor equipo. Para convertirse en super equipo necesita la liga. Yo soy un creyente a Liverpool. A Liverpool, claro. Okay. Yo soy un creyente. A ver, yo quisiera que mis equipos ganaran la Champions y después vemos qué pasa en la liga. No voy a esconderme. La Champions te genera algo extra. Pero para convertirte en un super equipo necesitas regularidad y te la puede dar la liga. Y si hablamos de un equipo que ha llegado a las 2 últimas finales de Champions y se puede catalogar campeón o se puede transformar en el campeón de la Premier esta temporada, allí le pongo yo el tilde de super equipo. Pero ¿por qué no la Juventus, que ha sido más dominante a nivel local y ha sido más regular en la liga? Sería interesante ponerlo. Lo que pasa es que yo soy un seguidor del calcio. Y te digo que es más fácil ganar partidos hoy en el fútbol italiano que en la Premier. Yo creo que todos los equipos grandes han fallado de una manera u otra, menos el Liverpool. Realmente no ha perdido. La era Cristiano Messi comienza a dar destello, y hemos hablado de eso anteriormente hemos hablado de que comienza la era Cristiano Messi a dar sus destellos finales. ¿Cómo sería para ti un año exitoso de Cristiano y de Messi en esta rivalidad? ¿O sencillamente ya tú los ves a ellos en un segundo plano? Bueno, la gente cree que yo digo mentira cuando digo esto, pero Ronaldo ya no está en el Real Madrid y yo no le deseo ningún mal, pero tampoco le deseo éxitos, ¿no? Y Messi, mientras se mantenga en el Barcelona, voy a querer que pierda hasta jugando a las canicas. Es normal. Lo que sí se ve con las lesiones, o sea, Ronaldo ahora mismo está lesionado, Messi ayer está ahí en duda si es recaída o una lesión nueva o qué es lo que tiene. Ya ellos no son tan jóvenes, ¿no? Y pienso que se deben cuidar más de lo que los han cuidado hasta ahora, porque juegan absolutamente todo y sin descanso. Y ahora este verano hay otra vez Copa América. Yo creo que ya van en bajanda los pobres, ¿no? Sí. Y yo creo que esto no se va a volver a repetir. No sé si lo veremos tú y yo.
Sí, coincido. algo así. Lo que pasa es que es tan bueno lo de ellos dos, que ya al estar al 50% de lo que hicieron en la temporada pasada, estarían por encima del resto. Pero si ellos llegasen a bajar un 75% de lo conseguido, digo números de partidos jugados, goles marcados, asistencias, etcétera, si bajan del 75%, la debacle, por usar un término aunque suene fuerte, sería más fuerte de lo que yo me imagino. Y ya Messi comenzó mal, y no lo digo ahora en números, porque bueno, jugó un tiempo, hizo 2 asistencias esta semana, cosas de que un crack como él nada más te lo puede conseguir, o Cristiano, que jugó muy mal el partido de fin de semana en el calcio, de repente te lo gana con un penalti, porque así son los dos, ¿no? Pero lo jugó malísimo. Parecía un Cristiano Ronaldo aburrido, perdido, pero gana el partido él con un penalti, ¿no? Pero si llegasen a bajar sus números individuales en un 75%, es decir, de lo que ya consiguieron en la campaña pasada, estaríamos hablando de el tobogán donde ya se estarían montando los dos. Y te repito lo de Messi, porque con Messi, creo que lo decía María, así como están apurando al jovencito Ansu Fati en el Barça, me parece que también lo están apurando a él, porque yo sí creo, y me da nervio si fuese fanático del Barça, que hay una Messi dependencia. La puedo entender en la selección argentina, la puedo entender, más no compartir, porque Argentina también tiene un talento que no deberías tener una Messi dependencia, pero bueno, Argentina es otra cosa. Pero que el Barcelona esté sufriendo así con los jugadores que tiene, yo sé que Messi te da un salto de calidad que no te lo da ningún otro, solamente Cristiano Ronaldo, pero de todas maneras es bastante preocupante que el Barcelona esté apurando de esta manera, no solo a uno que está lesionado como Messi, sino a uno que apenas también tiene 16 años y ya lo tienes que colocar o de titular o meterlo por Luis Suárez, que terminó con la lengua afuera el partido entre semana para el conjunto del Barcelona y darle un cambio pitado por su público. Yo creo que la gente está nerviosa en general, porque el Camp Nou no es dado a pitar a sus jugadores. Yo lo vi, María y Octavio, yo lo vi lo vimos acá en Miami al Barcelona, y a mí me parece, y lo he estado leyendo y averiguando, en ese duelo, la cara de asfixia que tenía Luis Suárez no era habitual para un deportista profesional, más allá de la humedad de Miami, más allá de todo esto. Y lo que he podido indagar, en Uruguay comentan que la apresurada que le hicieron para que jugara la Copa América, hoy le está pasando factura, porque él para la Copa América llegó muy en forma, pero no futbolística, ¿no? En forma física, rebajó unos kilos, rebajó unos kilos, exactamente, unas libras, para usar un término conocido acá en los Estados Unidos, pero ahora tiene una especie de efecto rebote y las está aumentando y le está afectando en lo cardiovascular, y todo esto se mezcla en lo futbolístico. No estoy viendo un buen Luis Suárez y esto se mezcla con lo que vemos en el Fútbol Club Barcelona. Ahora, Cristiano lo he visto flojito, muchachos, lo he visto muy flojo en los partidos. Lo que pasa es que su calidad goleadora es tremenda, y a mí no me parece que sea solo por un bajón lógico por su edad. No lo veo divertido en la Juventus, y eso puede traer consecuencias a final de esta temporada. Cuidado, y esto lo digo a tono personal. Ya no se aburrió en el calcio tan pronto. Yo creo que puede sí. ser. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Yo también. Y ahí, eso es lo que yo quería decir. Yo creo que sí. Y hay que tener una cosa en cuenta. Cristiano se habla mucho de su personalidad fuerte, pero eso no lo hace a él exento de ser, digamos, golpeado por factores, digamos, sociales. Claro. A él le gusta estar en el centro, y no es para nada el calcio todavía. Lo llegó a hacer. Menos Turín. Turín es pueblo. Exacto, gracias. Exacto. Pues que venga a Miami, sea el epicentro del sur de la Florida. En MLS se ha tildado a Zlatan Ibrahimovic como el villano más odiado y más querido de la liga, porque o lo odias o lo amas, pero siempre está allí metido. Y yo no sé si Zlatan siempre ha tenido esa etiqueta de villano, siempre, porque yo te voy a decir una cosa, cuando Zlatan estaba en el Ajax, exacto, era joven, pero no lo veía, y en la Juventus tampoco veía que había tanto morbo con Zlatan. Yo no sé cuándo fue que Zlatan se convirtió en este personaje, no sé si fue después del documental. Te puedo tener la respuesta. Cuando él, con la Juventus, baja a la segunda división,
por el tema del calciopoli, Ya. Sí. que Del Piero, Buffon se Buffon, quedaron. todos van a la segunda, menos él, y se va al Inter. Allí hay un cambio, ya él siempre fue desde más joven, poco polémico, pero no tanto. Ahí hay un cambio en sus declaraciones que afectaron mucho a un equipo como la Juve, diciendo yo no voy a segunda división con nadie porque Zlatan es de primera división, sabes que él se hace, él habla así, persona. en tercera persona. Ahí se pelea con alguien en el Inter y se va al Milan. Fíjate tú, en 3-4 años jugó en la Juve, Sí. en el Inter y en el Milan. Eso lo han hecho muy pocas personas y no sé si sea bueno, no, tengo otro que es Pirlo, pero Pirlo de distintas maneras, ¿no? Él fue más polémico. Y ahí comenzó un nuevo Zlatan que además a mí me encanta. No es de esos que yo... Pero ¿con quién ha empatado Zlatan Ibrahimovic? Yo no entiendo la arrogancia, a mí la verdad, o sea, no lo odio, pero tampoco es que me encante. O sea, cada vez que hace una declaración, para mí él se cree mucho más de lo que es. ¿Qué ha hecho Zlatan Ibrahimovic? No, bueno, ¿Cuál es el palmarés del...? A nivel de Champions, nada, no ha podido. No, Bruno, y a nivel de selección tampoco, vamos a estar claros. Bueno, juega con Suecia también, ¿no? Bueno, pero recuerda el caso de Shevchenko, que no metió a Shevchenko a un octavo o cuartos de final en un mundial a Ucrania. Sí, en 2006. 2006 eliminado por el campeón, creo, en cuartos de final. En cuartos de final, y fue un partido muy bueno, porque no fue de este dominio de Italia. Bueno, fue raro. Un partido raro. Italia lo gana con creo que 2-0, pero Shevchenko pegó una en el postre, etc. Sí. A ver, el tipo ha ganado en todas las ligas donde ha ido. Es un ganador de ligas. Estoy hablando de Zlatan ahora. Pero no va a ser recordado como uno de los futbolistas, de los mejores futbolistas de todos los tiempos, ni mucho menos, ni de los mejores delanteros de la historia. No es top por ahí 10 para ti, de los mejores delanteros, no es top 10. Tendría que sentarme, pero por lo menos ya tú en tu momento, hace rato hablaste de Van Basten mucho más. Seguro. El gordo Ronaldo, uno de mis jugadores favoritos, es mucho más. O sea, ya te tengo dos rapiditos y sé que si me siento te consigo por lo menos 8 por encima de Zlatan. Pero sería algo para analizarlo con un poquito más de tiempo. Pero a mí sí me gusta su personaje. A mí me gusta. Personaje, pero sientes como María que lo que él dice, él demuestra en cancha, pero no tanto como para... Claro, eso es otra cosa. No es... Zlatan, no, como dice él, es el mejor nunca. No, será el mejor en su casa, claro, de su abuela. Mira, te digo, Diego Forlán ganó más que él y consiguió más. Llegó a su selección en unas semifinales de un mundial en 2010. Balón de oro, un mundial. Ganó, creo que no ganó Champions, pero ganó varias Europa League. Y ninguno de esos que está mencionando son tan arrogantes como este señor. Es así. Es así. Eso es otro tema, pero a mí me divierte. A mí me parece que el deporte necesita tipos así también. No, pero después podemos debatirlo futbolísticamente hablando y él no es lo que dice. Eso sí estoy de acuerdo con María. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Sabemos que hoy el tiempo contigo estaba reducido, pero muy buenos takes. De hecho, interpreto ese último, me gusta esa línea como para dejarla de hot take ahí en la semana. Gracias, Bruno. La próxima semana, entonces, retomamos contigo para mantener nuestro espacio en español aquí en 90+5. Un abrazo. Un gran abrazo a todos. And now we're going to switch to English because there's a lot of things that I would like to translate from our Spanish segment. When I think about Megan Rapinoe, I love her. To be honest with you, I love her because she's a great leader. I think the United States women's national team, I think the USA team did an amazing performance in the World Cup. They won the World Cup. They dominated because she was in the middle of it. She was the leader. She was amazing. She was outstanding. When it comes outside the pitch, outside the field, even though I love what she said, because I think the message was right, the words were right. So the fact that she took the platform to say what she said, to speak about racism, to speak about injustice, I think is great. But what it really bothers me is the fact that now she's going to be judged by what she says outside the field instead of what she does on the pitch. I agree. Like I was saying in the Spanish segment, I believe that sports
the athletes and politics should be separate. Like I mentioned prior, they've been tied together for forever and ever to the end of time. And then you see a lot of it in Spain with Catalonia and the people who want to separate from Spain. I wish she didn't mix them both, and like I say, she says one thing, with a microphone in her hand, but then on the red carpet, she was talking about Van Dijk's looks. Whether she said it in a sarcastic way or not, then you're taking away from whatever it was that you had planned to do your speech, so you can't have it both ways, make your mind up. You're either going to go one way or you're going to go the other. You can't have both, I wish they would not mix them. Gotta love this episode because we have talked a lot about many different things. And just a quick reminder for all of you that are going to support, I'm hoping that you support MLS soccer team in Miami, the MLS soccer team Miami, Inter Miami. According to many sources, now you're getting the coach, finally, El Indiecito, Solari. And I think many Real Madrid supporters in Miami are going to be happy to have a former Real Madrid player now with the Inter Miami. Not so much for the Barcelona fans. They're the 14 Barcelona fans that are in Miami. But anyways, so that's into MLS context, which, by the way, it brings me to another subject that we were talking in Spanish, because in MLS, in the MLS world, people have created this villain, this image of a character that you want to hate, but you can't because the guy is very good, or maybe you don't want to hate him, but you have to because he talks too much. And I'm talking about, of course, Zlatan Ibrahimovic. And by the way, Zlatan, you're getting too many free passes in my opinion. MLS should handle, I think they have to handle this situation better. Like, it's not like you get to say whatever you want to say and you don't even get fined. Oh, no, everybody thinks it's funny. Oh, Zlatan, please, never stop being you. Let us all enjoy Zlatan while he's here. No, sir. You got to respect, okay? You better respect because you're playing in MLS. You're an MLS player, and it's not right for you to criticize every single thing about the league, and then you call yourself the best ever in MLS. So I just want to throw that out there. And back to the point, Maria, is there any way that we can compare the Zlatan situation of being a villain and put that into an European context? Like, is there any name that comes to your mind? On the pitch, yes. I would say Luis Suarez, because he is a player that when I see him there, I feel anger. I feel anger with the things that he gets away with, but then he scores goals, well, or used to, not so much this year. He's a killer. He's a killer in the area. I think he's the kind of player that you hate to have as your rival, but you love to have in your team. He's going to fight with anybody, everybody. He's going to do whatever it takes to get his team a win. But that would be it. Who thinks he's a villain? Like we were talking in Spanish, Ibrahimovic thinks he's a villain. But to me, he's, and I'm sorry for those who like him, to me, he's nobody. He's done nothing. So as you can tell, we have covered a lot of subjects here, and the future is bright, people. The future of soccer, football, it's bright. Stop the narrative of saying like, oh, football is going to decline. Just because Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are on the descendant curve. They have dominated the sport since 2007. And yes, it's time for the next generation to step up. And you know what? It's going to happen. Football, soccer is not going to die. It's not going to die. Just appreciate the competition. I mean, I'm done with it. Like, yes, I love Cristiano. I love Messi. I love the fighting, the era, the rivalry. But come on, people, let's enjoy the competition now. If Messi and Cristiano are going to be done maybe this year or the next year, guess what, man? There's going to be a lot of teams who are going to fight. And the parity, it's going to be great for the sport. So enjoy that. Enjoy the parity and enjoy the competition. So, Maria. But I think what's going to happen now is that people are going to be comparing whoever the next best is. Oh, Peter, you're not as good as Messi was. Oh, there we go. That's coming, right? Oh, it's totally. Coming. There's a storm coming. There's a storm. Because they actually resurrected Pelé. Just when Messi and Ronaldo, they resurrected Pelé, and then they resurrected Maradona. And by resurrected, I mean they brought all the stats
from 40 years ago, just compared to Messi and Cristiano. Yes, and this one is more recent. Oh, no, you know what? When Messi was 16 years old, he already won the Champions League. And then when Cristiano was 17 years old, and I know that's coming. So what's also coming, it's our hot takes, and the best of our show, 90+Cinco, is going to throw her first hot take. Actually, her only hot take, but you go first in English and then in Spanish. Maria, all yours. Mr. Tebas, what are you doing to us? 7 a.m. Clásico again. At least it wasn't at 6 a.m. this time. I think a Clásico is a game that should be, at least in Spain, played at night. For us here in the afternoon, you focus on the Chinese market, but what happens to the American market? Everybody's sleeping. People on the West Coast, 4 a.m. ¿Qué es esto? Tebas, ¿qué nos estás haciendo? Un clásico otro clásico a las 7 de la mañana. Yo sé que el mercado chino es muy importante, pero ¿qué dejas al mercado americano? Por favor, basta ya. Bravo. María, solo para agregar, I just want to add this. Real Madrid and Barcelona on the West Coast, they're big, right? They have a lot of peñas there, right? They're huge. Yes, they do. Yeah. They do. Just in California está la Peña de Los Ángeles, North California, and Sur de California. So there's 3. There you have it. So, Mr. Tebas, you're killing them. Them. I know Maria's going to wake up, and I know Maria and the entire family is going to wake up. Obviously. My hot take is related to the Premier League, specifically Manchester United. I just want to know who thought it was going to be a great idea to announce on national TV that Manchester United, it's rebuilding. It's under a rebuilding process for the next 3 years. 3 years. Are you kidding me? If you're going to do that, at least have the decency of keeping it under the rug. Don't announce that on national TV thinking that is a great thing to say. Manchester United, yes, they have won 20 titles of Premier Leagues. Yes, that's wonderful. But the last time you won one was in the 2012-2013 season. That's a long time ago, especially for a team like Manchester United. If it wasn't for the Europe League that you won, that put you back on the Champions League, which, by the way, was a total disaster again, Manchester United wouldn't have won anything in the last 5 years. And you're telling me that this team is going to go through a rebuilding process for 3 more years? Guess what, people? We're rebuilding. Come on. And by the way, if you're rebuilding, where does the new contract of David De Gea, nothing against him, but if you're rebuilding, where does that fit? Like, okay, the rebuilding doesn't apply to the goalkeeper. Maybe not even in the midfield, because guess what? We have this guy, Paul Pogba, who, by the way, gets a lot of money. So the rebuilding, I don't buy it. I'm sorry, I don't buy it. Bad timing. And you know why? Because Liverpool is already past you. Manchester City, now they're the team. Now they're the sheriff in town. While you, Manchester United, have to deal with teams like Watford, Southampton, and maybe other teams that are not even the top 4 or not even top 6. But you know what? It's okay because you're rebuilding. And you know what? It's not just for 1 year, but for 3 years. Thank you. No puedes anunciar, siendo el Manchester United, en televisión nacional en Inglaterra y a salir hoy, inclusive en el contexto internacional, anunciamos que estamos en reconstrucción. Manchester United en reconstrucción. Dios mío, ¿qué estuvieron haciendo en los últimos años? ¿Para qué gastaron la millonada que gastaron con De Gea? Que no tengo nada en contra de él. ¿Por qué no se invierte más en mediocampistas si es que vas a reconstruir? ¿Dónde están los prospectos? ¿Dónde están las figuras del futuro? ¿Para qué sigues gastando una millonada en estrategias de mercadeo? Que si compañías por acá, que si compañías por allá. ¿Y de qué sirve? El Liverpool te pasó hace rato, el Manchester City te ganó la ciudad, se apoderó de la identidad de la ciudad, y ahora tienes que estar lidiando con equipos como el Watford, tienes que lidiar con equipos como el Southampton, y Dios mediante veremos si le llegarás ahora a un Tottenham, porque esos son los equipos que realmente el Manchester United está lidiando ahora por tener algo de prestigio. Sí, tienes una etiqueta, sí, ganaron 20 ligas de la Premier League, 20 títulos, pero no ganas una Premier del 2012-2013 y la Champions, olvidemos de eso, porque sería una depresión total. Así que, para nada, María, thank you so much. Like I always wish you, I wish you Real Madrid wins so we can have a happy Maria next time too. Although you were happy. Thank you. Yes. Yes. Thank you so much, Maria. Bye.
And for all of you, don't forget to subscribe to our network, Cinco Razones. Remember, Cinco Razones, you subscribe there, and then you're going to have access to all the episodes of your bilingual podcast, football, soccer podcast, 90+Cinco. Have a great day, everyone.